Ok, entonces vamos a ver aquí las características de los macrófagos. Primero vamos a ver el aspecto a microscopio del macrófago. Recordemos que la palabra macrófago, la misma que está aquí, macro significa gran y fago comer, ¿sí? Entonces literalmente es un gran comedor, una célula que come mucho, ¿sí? En este caso se va a comer a los patógenos, que son los microorganismos que nos hacen daño. Entonces eso literalmente dice macrófago que extiende un pseudópodo para capturar un neumococo. O sea, literalmente este macrófago va a atrapar este neumococo que está aquí, presentes en un medio de cultivo. Bueno, ahí lo hicieron en el laboratorio, ¿sí? Entonces, el pseudópodo, pseudo significa falso y podo pie. Entonces, es un pie falso. Literal, hablaban de la extensión de la membrana celular del macrófago. Literalmente a que esto se parece a un pie. Miren, aquí se referencia a eso y aquí es como se vería eh, aquí el macrófago igualmente. O sea, aquí tendríamos su célula, su núcleo y aquí lo blanco sería el citoplasma. Como podemos ver, o sea, se mueve bastante. Entonces vamos ahora con moléculas proinflamatorias producidas por los macrófagos. Tenemos conectividad con los endotelios. Endotelios hace referencia a los tejidos presentes dentro de las arterias y venas, o sea, del sistema circulatorio, ¿sí? Y vamos a ver que va a haber el factor convertidor de la angiotensina y el factor activador de la angiogénesis. Muy importante este de la angiogénesis porque resulta que los macrófagos tienen dos tipos. Se clasifican en M1 y M2, ¿sí? El M1 generalmente es este, o sea, el que se come a los patógenos, a los malos, ¿sí? Y en cambio el M2 es literalmente quien construye vasos sanguíneos. Entonces, sabiendo esto, las células de los tumores generalmente manipulan estos macrófagos para que les generen vasos y luego se pueda generar lo que se conoce como metástasis, que es literalmente cuando esa célula tumoral ha migrado a otro lado. Luego tenemos los factores de coagulación, que son estos el 7, el 9, el 10 y el 5 y el factor activador de plasminógeno, los cuales además de participar en la coagulación, pues también participan atrapando a los bichos, o sea, a los malos, ¿sí? Entonces eso, vamos ahora con las citoquinas. Literalmente son las proteínas que puede producir esta célula, que sería interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, 12, interferones, factor estimulante de granulocitos monocitos, que puede producir él y de factor de necrosis tumoral. Estas recordemos que principalmente IL-1, IL-6 y L12 son capaces de elevar la temperatura del cuerpo. Y esto es importante porque lo que buscan es afectar las enzimas de los microorganismos patógenos, ¿ya? Los interferones y el factor de necrosis tumoral lo que buscan es generar proteínas o enzimas capaces de participar en la degradación de virus, principalmente, ¿ya? Pero también pueden tener una acción para los microorganismos de afuera, como por ejemplo las bacterias, ¿sí? Pero generalmente es más respuesta para virus. Y el factor estimulante activa otras células, ¿sí? Como ya sabemos los granulocitos que serían los mastocitos, los basófilos, etcétera. Entonces vamos ahora a ver un poco más estructuralmente este macrófago, ¿sí? Entonces vamos a ver los receptores de membrana y sus funciones. Ya, este sería el macrófago, como podemos ver, también tiene un núcleo, el cual sí está deformado, pero se sigue conservando. Y también hay el citoplasma, que sería literalmente líquido de adentro, por eso, ¿ya? Y la membrana celular, que es, vamos, el límite, literalmente este contorno naranja sería su membrana celular, donde va a haber unos receptores importantes, ¿ya? Vamos a ver el paso de la sangre a los tejidos, que sería la selectina P y E y la selectina L. P significa de plaqueta y E de endotelio. Y selectina L de leucocitos, o sea, de los glóbulos blancos. L es también un glóbulo blanco. Ya vamos a ver en una imagen cómo funciona esto. También posee el antígeno asociado a función linfocitaria 1, ¿ya? Y las moléculas de adhesión intracelular. Esto también es importante debido a que le permite adherirse a los tejidos. O sea, esta célula va a estar en la sangre, pero bueno, también puede estar en los tejidos. Pero generalmente lo que se busca con estas proteínas de paso de la sangre a los tejidos es literalmente eso, pasar de los vasos sanguíneos hacia los tejidos. Entonces eso, y luego vas a tener fagocitosis. Vamos a tener los receptores para PAMS, que significa patrones moleculares asociados a patógenos. Literalmente son las partes de los bichos, ¿sí? Eso. Luego vamos a tener receptores para complemento. El complemento es un sistema de proteínas que sirve para degradar membranas celulares de los patógenos, de los bichos malos. Y luego vamos a tener receptores para inmunoglobulinas. La inmunoglobulina es una estructura en forma de Y que sirve para reconocer a los patógenos y tiene una actividad que es más específica.
Y además de marcarlos, digamos así, de unirse a estos patógenos, permite que los macrófagos se los coman más fácil. Entonces eso, luego vamos con defensa contra complemento. Literalmente estos receptores defienden frente al complemento. O sea, el complemento se puede activar, pero cuando tiene estos receptores no se activa. Y eso es importante porque el complemento puede intentar destruir el macrófago. Vamos ahora con los receptores para interferones gamma, ya, el cual también tiene, eso nos quiere decir que tiene receptores para interferones gamma. Aquí es algo importante porque además de que induce la generación de interferones, tiene un receptor para interferones. Luego vamos a tener la destrucción de microorganismos y procesamiento de antígenos, que esa es la función principal del macrófago. Y esto genera la producción de radicales libres de oxígeno y de nitrógeno. Estos radicales de oxígeno y de nitrógeno, literalmente lo que hacen es, al momento que se come el microorganismo al macrófago, adentro tiene que destruirlo. Entonces va a usar estos radicales que son potencialmente peligrosos, o sea, son peligrosos porque pueden destruir, ¿sí? Entonces se lo come y le mete además el radical de oxígeno y nitrógeno y con eso entonces degrada el microorganismo. Listo, de aquí vamos a tener interleucina 1 y 6, como ya previamente vimos aquí, que activa el endotelio, linfocitos y destrucción del tejido local. Eso es importante porque si es que un macrófago también se sale de control, también puede generar destrucción del tejido local. Formación de granulomas, que es literalmente una vesícula que se puede formar en la piel, una bolsa, y que puede indicar también procesos eh, infecciosos. Listo, también con interleucina 2 se dice que activa linfocitos T, esto es muy importante. Luego tenemos producción de citoquinas y quimioquinas, enzimas de factores de complemento, incremento del antígeno leucocitario humano, ya, y presentación de antígenos. El antígeno leucocitario humano es literalmente una proteína que tiene todas las células que le presentan a linfocitos, linfocitos T citotóxicos y también a células natural killer, o a asesinas naturales, ¿sí? Las cuales pueden decir si una célula está bien o mal. Si esta proteína está mal producida, significa que la célula está dañada y también le dan señales para que ésta se muera. Literalmente le envían proteínas y estas proteínas activan señales en la célula para que se muera. Le vamos a tener factor de necrosis tumoral e interleucina 1 que va a permitir permeabilidad vascular y drenaje a ganglios linfáticos. ¿Ya? Es importante también el drenaje de ganglios linfáticos porque, drenaje hace referencia a una salida, a una liberación. Entonces, no solo me sirve que el macrófago esté a ganglios linfáticos, porque el patógeno puede que esté en cualquier otro tejido, ¿ya? Y en cuanto a la leucopoiesis, vamos a tener que va a haber, eh, este, él va a producir factor estimulante de colonias de granulocitos y de granulocitos y monocitos. Y esto va a favorecer la leucopoiesis, que es la generación de más glóbulos blancos. Vamos ahora, bueno, justo lo que quería ver. Miren, aquí está literalmente el macrófago. Eh, Miren aquí, las amarillas serían L-selectina, que es leucocito-selectina, plaqueta-selectina y endotelio-selectina. Eso significa la L, la P y la E, ¿sí? Entonces, estas están aquí, son diferentes, claramente, pero lo que podemos ver aquí es que el macrófago se une. Y también se une a estas moléculas de adhesión intercelular. Ya, entonces resulta que aquí también están y permiten su unión, mire. Y también hay otras proteínas llamadas integrinas las cuales van a permitir el paso de estos leucocitos, ¿sí? En este caso del macrófago. Imagínense, este sería la arteria o la vena, y el macrófago estaría cruzando por aquí, y con estas integrinas, moléculas de adhesión intercelular, la LP y S-lectina permiten su entrada. Entonces, por eso son tan importantes. Son exactamente los que veíamos aquí, el receptores selectinas P y E y selectina L. Ojo con eso. Listo, vamos ahora con receptores de macrófagos, vías de señalización y sus funciones. Aquí tenemos la membrana celular, recordemos que todo lo de abajo generalmente se refiere a dentro de la célula y para arriba hace para afuera de la célula, como en este caso. Aquí vamos a tener las quimiosinas, que son proteínas que literalmente puede seguir la célula. Ya en este caso va a ser nuestro macrófago. Ya tiene un receptor para estas quimioquinas. Cuando él recepta estas quimioquinas, va a aumentar el incremento de integrinas y por tanto la adherencia a los endotelios, o sea, literalmente a estas células. Estas células son las células del endotelio, las células de los vasos sanguíneos, que literalmente cierran las arterias y venas, ¿ya? Eso y también va a producir cambios en el citoesqueleto que hace referencia al esqueleto proteico de la célula, ¿sí? Y estos también promueven la migración a los tejidos. El cambio en el citoesqueleto también genera este famoso pseudópodo, el que vimos al principio, este de acá, ya, este también lo promueve. Ese es un cambio en el citoesqueleto. Listo. Luego vamos a ver que también
permite la producción de metabolitos de oxígeno y esto la destrucción de microbios. Recordemos de los radicales de oxígeno, aquí es donde se refiere a eso. ¿Listo? Ya, de aquí vamos a tener las bacterias. Las bacterias pueden producir lipopolisacáridos y estar conformados por lipopolisacáridos, los cuales van a ser receptados por grupos de diferenciación. Eso significa CD. Es Cluster of Differentiation 14 en inglés, pero se le dice grupo de diferenciación 14 en español, ¿ya? La cual puede generar también estas respuestas, ¿sí? En especial esta de producción de metabolitos. Y miren, aquí tenemos el anticuerpo que les dije que íbamos a ver más adelante. Este también puede receptar lipopolisacáridos que forman parte de las bacterias y lo producen las bacterias, ¿ya? Resulta que el anticuerpo tiene dos partes. La que se une a la parte del bicho malo, del patógeno, se llama fracción de unión al antígeno. Y la que literalmente es la patita de la Y de nuestro anticuerpo, o inmunoglobulina también se le llama fracción constante. Por eso este es el receptor de la fracción constante de este anticuerpo, ¿sí? Este receptor literalmente lo que promueve es un fagosoma, el cual es literalmente una burbuja que se mete dentro de la célula y permite también la destrucción de los microbios. Estos dos funcionan de la mano, porque dentro de esa burbujita donde le mete el macrófago, sí, metería los metabolitos de oxígeno o los radicales de oxígeno y nitrógeno, lo cual permitiría la destrucción una vez más de los microbios. Continuamos con los macrófagos tisulares, se originan en el saco vitelino e hígado embrionario y se transforman en cada órgano. Aquí vamos a tener el saco vitelino y el hígado embrionario, ¿sí? Aquí hay los macrófagos, o bueno, primero los monocitos, que luego se transforman en macrófagos. En este caso, los que se quedan en el hígado se van a transformar en células de Kupffer, que son estas de aquí. Literalmente estas se quedan en el hígado y lo protegen, son el sistema inmune del hígado. De aquí vamos a tener el vaso, el cual va a tener macrófagos de la zona marginal, y que serían estos de acá. Esta sería la célula de Kupffer, por si acaso. Este es el macrófago de la zona marginal. Bueno, aquí con un poco de cómo funcionaría el vaso, esta parte rosada sería la pulpa roja y lo blanco que está al lado de la arteria se llama pulpa blanca. En medio de los dos hay algo llamado zona marginal, donde se encuentran estos macrófagos de la zona marginal. Son muy importantes porque se comunican directamente con linfocitos B y esto es bueno debido a que si un microorganismo invade los vasos sanguíneos, entonces ellos van a poder responder rápidamente, ¿sí? También se ha demostrado que se comunican con linfocitos T, pero se estudia mucho cómo se comunican con los B, ¿ya? Y los B son los que producen los anticuerpos, ojo con eso. De ahí vamos a tener el sistema nervioso, principalmente el central, donde se van a ir los macrófagos y se van a diferenciar a los macrófagos del cerebro, también llamado microglia, que serían estos de acá, ¿ya? De aquí hay el ganglio linfático, donde hay células reticulares, las cuales forman literalmente la red de acá y también actúan con actividad como macrófago. Vamos ahora con los macrófagos alveolares, donde literalmente son macrófagos que van a estar en los alveolos de los pulmones. Bueno, aquí está mal, serían los osteoclastos. Sí, porque los osteoclastos son los que comen hueso y literalmente porque es tan bueno la degradación del hueso como su reparación, debido a que si no hay la degradación, entonces va a haber una acumulación ósea, ¿sí? Y resulta que si no se renueva constantemente, la médula ósea pierde sus propiedades y entre una de sus propiedades está la generación de glóbulos blancos y por tanto el sistema inmune, ¿ya? De ahí vamos a tener las células de Langerhans de la piel, que son las células literal, los macrófagos que están en la piel. Vamos ahora con lo último, que miren, aquí tenemos un macrófago visto al microscopio electrónico de barrido, que sería este de acá, ¿sí? Y muy interesante, presentación de antígenos por un macrófago. Este sería el macrófago, MO significa macrófago, ¿ya? Y vamos a un grupo de linfocitos. Generalmente es un macrófago le presenta un linfocito T y este T le presenta un B. Sí, ojo con esa ruta. Ya, en el centro, rodeado por linfocitos T. Miren, por eso los linfocitos T, que están siendo activados por antígenos inmunogénicos. Y ya vamos a ver cómo es esto literal con este gráfico. Porque aquí vamos a tener la célula presentadora de antígeno, que sería nuestro macrófago. También las células dendríticas pueden hacerlo, ¿ya? Pero en este caso vamos con nuestro macrófago, quien va a tener un receptor llamado MHC clase 2, que significa complejo mayor de histocompatibilidad. Clase 2, que este tiene el antígeno, que es la parte del microbio, y este va a ser presentado al receptor de célula T, que literalmente cuando hacemos referencia a célula T, hacemos referencia a los linfocitos T. Entonces, este le presenta al linfocito T y el linfocito T también genera citoquinas
para decirle a las demás células qué hacer para combatir a este microorganismo, ¿ya? Entonces, por eso es importante. Y eso sería todo. Gracias.